El desierto de Arizona parecía no tener fin. Era como un océano de arena y rocas ardientes, donde el viento aullaba con la voz de los muertos. El sol, cruel y brillante, caía sobre los cuerpos caídos de hombres que ya no respiraban. El aire olía a pólvora y sangre. El silencio que siguió a la batalla era tan profundo que parecía que incluso el mundo había dejado de girar. Ethan Rowe se apoyó en su rifle, exhausto. Sus manos estaban cubiertas de polvo y sudor seco. Su respiración era áspera, irregular. Había pasado los últimos 3 días combatiendo a un enemigo que ya no odiaba, un enemigo que solo quería sobrevivir igual que él. A lo lejos, una nube de humo se elevaba desde el campamento militar. El viento traía consigo un murmullo lejano, el gemido de los heridos, el relincho de los caballos asustados y el lamento de los que habían perdido algo más que una guerra. Ethan miró al horizonte, donde las montañas rojizas se alzaban como gigantes dormidos. Pensó en su hermano Thomas, desaparecido meses atrás en otro enfrentamiento con los apaches. Nunca hallaron su cuerpo. Desde entonces, Ethan sentía que cada bala disparada era una forma de vengarlo, aunque ya no recordaba contra quién. Mientras observaba, algo se movió entre las sombras de un cañón cercano. Una figura delgada, cubierta con una manta oscura, avanzaba despacio entre las rocas. Ethan levantó el rifle por instinto, pero dudó. Era una mujer. El viento levantó la tela que cubría su rostro. Tenía la piel del color del cobre viejo y los ojos negros, brillantes, como si guardaran dentro todo el dolor del desierto. Su brazo izquierdo sangraba. La herida era reciente. Aún así, no mostraba miedo. Caminaba erguida, con una calma que desconcertaba. Ethan no sabía si debía apuntar o ayudarla. Durante meses había escuchado que las mujeres apaches eran tan peligrosas como los hombres, que escondían cuchillos bajo la ropa, que atraían a los soldados para luego degollarlos. Pero esa mujer tenía algo distinto. Orgullo, sí, dolor, también, y algo más. Una soledad que se parecía demasiado a la suya. ¡No te acerques!, gritó en inglés. Ella no respondió. Solo lo miró. Sus ojos no pedían compasión ni perdón. Solo decían, haz lo que tengas que hacer. Ethan bajó el arma. En ese gesto, algo invisible cambió entre ellos. La mujer giró y desapareció entre las rocas. El sol comenzó a hundirse. Las sombras del desierto se alargaban, cubriendo el suelo como un manto gris. Ethan buscó refugio en una cueva abandonada. Encendió un fuego pequeño, lo justo para calentar un poco de café y secar la ropa empapada de sudor. El sonido del viento afuera era como un lamento antiguo. A medianoche, oyó pasos. Su mano fue directo al rifle. Una silueta apareció en la entrada. Era ella, la misma mujer. Su rostro estaba empapado por la lluvia. Traía algo en las manos, una pequeña bolsa de cuero. Entró sin pedir permiso, sin mirarlo siquiera. Se sentó frente al fuego y colocó la bolsa sobre una piedra. Dentro había hierbas secas. Las echó al fuego. Un olor extraño, entre dulce y amargo, llenó la cueva. Ethan la observó, sin decir palabra. Ella tampoco hablaba. Solo se cubrió con su manta, mirando las llamas. Durante un largo rato, ninguno de los dos se movió. El fuego crepitaba. Fuera, la tormenta rugía. Ethan se dio cuenta de que podía matarla. Podía entregarla al amanecer, pero no lo hizo. ¿Cómo te llamas?, preguntó finalmente. Ella levantó los ojos, lentos, como si las palabras fueran piedras. Ayanna, dijo. Su voz era suave, pero había algo en ella que pesaba, como un recuerdo. Ethan asintió. Yo soy Ethan. No hubo más diálogo, solo el silencio, el viento y el olor de las hierbas quemándose. Cuando amaneció, la lluvia había cesado. La mujer ya no estaba.
Solo quedaba una piedra blanca al lado del fuego, con un símbolo tallado. Una espiral rodeada por 3 líneas. Ethan no sabía qué significaba, pero algo dentro de él sintió que aquello no había terminado. Montó su caballo y se marchó. El sol volvió a castigar la tierra. En el horizonte, una bandada de cuervos volaba hacia el sur, y aunque Ethan no lo sabía aún, uno de ellos volaba directo hacia su destino. El amanecer llegó con un silencio extraño. El viento se había calmado, y el cielo amanecía teñido de un gris metálico. Ethan despertó dentro de la cueva, con la sensación de que algo importante había cambiado durante la noche. El fuego se había apagado, y las brasas humeaban lentamente. La piedra con el símbolo todavía estaba allí, pero a llana número. Salió al exterior, respirando el aire frío del desierto. A lo lejos, el horizonte parecía un mar de cobre y ceniza. No quedaban rastros de batalla, solo los ecos del pasado, dispersos como las huellas del viento. Montó su caballo y cabalgó hacia el norte, hacia el pequeño campamento militar donde los hombres aún esperaban órdenes. Ethan no era soldado, había sido vaquero antes de todo esto, un hombre de campo, de animales, de silencio. Pero la guerra lo había arrastrado como a tantos otros. Y ahora, con cada paso del caballo, sentía que regresaba vacío. Cuando llegó al campamento, el capitán lo miró con desdén. «Rowe, pensé que estabas muerto». «Casi», respondió Ethan sin emoción. «Bien, toma un fusil. Los apaches se están reagrupando al este del río». Ethan apretó la mandíbula. «Yo terminé, señor». «¿Terminaste?» El capitán lo miró con burla. «Nadie termina hasta que lo diga el ejército». Pero Ethan ya había dado media vuelta. No volvería a disparar. No por órdenes, no por venganza, no por nada. Esa misma tarde, mientras recogía su equipo, escuchó el sonido de cascos aproximándose desde el cañón. Levantó la vista. 5 jinetes se acercaban, lentos, cubiertos con mantas de piel. No eran soldados, eran apaches. Los hombres del campamento corrieron a buscar sus armas, pero Ethan levantó la mano. «Bajen los rifles», dijo. «Esperen». Los jinetes se detuvieron frente al campamento. En el centro, montado en un caballo negro, venía un hombre de rostro severo, con cicatrices cruzándole la mejilla y plumas grises en el cabello. Sus ojos, oscuros y tranquilos, se fijaron en Ethan. Era Nayen, el jefe apache. El silencio fue total. Nayen desmontó, dejando que su caballo respirara. Sus movimientos eran lentos, ceremoniales. Detrás de él, una figura familiar bajó del caballo. Aiyana. Llevaba una manta azul, bordada con cuentas y cuero. No lo miraba. Solo mantenía la vista en el suelo, como quien cumple una orden que no entiende pero acepta. Ethan sintió una presión en el pecho. No sabía por qué había regresado ella, ni qué quería aquel hombre. Pero algo le decía que nada de aquello era casualidad. Nayen avanzó unos pasos. Su voz, grave y firme, resonó con una autoridad que no necesitaba traducción. «Tú», dijo señalando a Ethan, «eres el hombre que no disparó». Ethan lo miró sin entender. El jefe apache continuó. «Mi hija volvió viva porque tú decidiste no matarla. Eso tiene peso entre los nuestros». «No fue compasión», dijo Ethan, casi murmurando. «Solo estaba cansado de matar». Nayen lo observó por un largo instante. Luego asintió, como si esa respuesta le hubiera bastado. A veces, los hombres cansados de la guerra son los únicos capaces de traer paz. El capitán del ejército se acercó, irritado. «¿Qué demonios quiere este salvaje?» Nayen giró la cabeza y lo miró con tal calma que el hombre retrocedió un paso sin saber por qué. «No hablo con perros armados», dijo en su lengua. Después volvió a Ethan. «Solo contigo». El jefe apache sacó un pequeño colgante de su cuello y lo colocó en la palma de Ethan.
Era un círculo de hueso con una piedra turquesa incrustada en el centro. Este es un símbolo de palabra dada. Mi tribu y tu gente no tienen paz, pero hoy quiero ofrecerte algo que cambie eso. Ethan frunció el ceño. ¿Qué cosa? Nayen respiró hondo, como quien está a punto de hacer algo que no podrá deshacer. Luego dijo, con voz clara y sin dudar, «Te ordeno casarte con ella». El silencio cayó como un trueno. Los soldados, al fondo, soltaron una carcajada. Uno de ellos gritó, «¿Qué demonios dice? ¿Que te cases con su hija?» El capitán rió. «Tal vez sea una costumbre de los suyos, Rowe. Acepta, y tendrás una esposa gratis». Ethan no respondió. Sus ojos seguían fijos en el jefe apache. No había broma allí, solo una decisión seria, antigua, imposible de revertir. ¿Casarme con ella?, repitió Ethan lentamente. Sí. Nayen asintió. Mi hija Aiyana. Ella será tu esposa. Aiyana levantó la mirada por primera vez. Sus ojos negros se cruzaron con los de Ethan. No había odio, no había amor, solo resignación. ¿Por qué yo?, preguntó Ethan. Porque no la mataste. Y porque eres hombre sin tribu, sin bandera. Los que no pertenecen a ningún lado pueden construir un nuevo camino. Ethan sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No creo en esos pactos, dijo, intentando mantener la calma. No soy parte de tus guerras. Nayen dio un paso adelante. Lo serás, quieras o no. Si la rechazas, el ciclo continuará. Más sangre, más niños sin padre. No entiendo, murmuró Ethan. No tienes que entender, replicó el jefe apache. Solo aceptar. Aiyana dio un paso al frente. Su voz era baja, pero firme. Si no me aceptas, moriré igual. Ethan la miró, sorprendido. ¿Qué dices? Mi padre no entrega a su hija 2 veces. Si me rechazas, seré una vergüenza. No puedo volver con ellos. Las palabras lo golpearon como un puñetazo. No era solo un trato político. Era la vida de ella. El capitán, aburrido de la escena, escupió al suelo. Esto es una locura. Rowe, sube al caballo y vámonos. Pero Ethan no se movió. Tenía el colgante en la mano. Pesaba más de lo que parecía. Miró a Nayen, luego a Aiyana. No sabía qué decisión tomaba, ni por qué. Solo sintió que decir no sería dejar que todo volviera a empezar. La violencia, el odio, la nada. Respiró hondo. Está bien, dijo finalmente. La aceptaré. Pero no será por tus dioses ni tus pactos. Será porque yo lo decido. Nayen asintió despacio. Eso basta. Se volvió hacia su hija. Desde hoy, Aiyana, este hombre es tu esposo. Lo seguirás, lo respetarás y vivirás bajo su techo. Ella inclinó la cabeza. Ethan no entendía del todo qué acababa de pasar. Solo sabía que, en un solo minuto, su vida había cambiado para siempre. El jefe apache montó su caballo. Antes de irse, se acercó una vez más a Ethan. Sus ojos parecían mirar dentro del alma. No olvides esto, hombre del norte, dijo. A veces, la paz no nace del amor, sino del deber. Luego giró y se alejó con su tribu, perdiéndose entre las colinas. El viento levantó arena a su paso, y pronto no quedaron más que huellas. Aiyana se quedó de pie, inmóvil. El sol descendía, pintando el cielo de rojo. Ethan la miró un momento y luego señaló hacia el camino. «Ven conmigo», dijo. Ella no respondió, pero caminó tras él. Así comenzó su historia. No con un beso, ni con promesas, sino con un pacto imposible entre 2 enemigos cansados de pelear, y un silencio que todavía no sabía convertirse en amor. El camino hacia el rancho fue largo y pesado. Ethan y Aiyana cabalgaron durante horas sin hablar. El sol caía a plomo sobre la llanura, y el aire temblaba de calor.
Aiyana no levantaba la mirada del suelo. Iba montada detrás de él, con el cuerpo tenso, como si cada paso del caballo fuera una orden que no podía rechazar. Cuando por fin llegaron, el rancho se veía solitario, rodeado de montañas lejanas. Las cercas estaban torcidas, el establo medio destruido por las tormentas. A lo lejos, un molino oxidado giraba con un quejido triste. Ethan desmontó sin decir palabra. Ella lo imitó, bajando con cuidado. El caballo resopló, cansado. En silencio, Ethan tomó las riendas y lo llevó al establo. Aiyana se quedó quieta, observando todo con una calma inquietante. «Aquí vivirás», dijo él al fin, sin mirarla. «No necesito mucho», respondió ella con voz baja. «Nadie te preguntó lo que necesitas». Hubo un silencio largo. El viento movió su trenza, y una hoja seca pasó rodando entre los dos. Ethan suspiró y señaló hacia la casa. «Ven». La puerta de madera crujió al abrirse. Dentro, el aire olía a polvo y madera vieja. Había una mesa con 2 sillas, una estufa apagada y un retrato colgado en la pared. Un hombre joven con uniforme militar. Aiyana se detuvo frente a él. «¿Tu hermano?», preguntó. Ethan asintió. «Thomas. Está muerto». «Lo sé». Aiyana no dijo nada más. Solo bajó la mirada. Durante un instante, el silencio entre ellos se volvió insoportable. Ethan tomó un balde, lo llenó de agua y lo dejó sobre la mesa. «Puedes lavar lo que necesites». Ella lo miró sin entender. «No vine como sirvienta». «Tampoco como invitada», respondió Ethan. «Esto no es un hotel, es mi casa. Si vas a quedarte, trabajarás». Sus palabras sonaban duras, pero dentro de él había confusión más que enojo. No sabía cómo tratarla. No sabía cómo mirar a una mujer que hasta hacía unos días había sido su enemiga. Las semanas pasaron lentas. Aiyana apenas hablaba. Se levantaba antes del amanecer, salía al patio, alimentaba a los animales sin que nadie se lo pidiera. No comía con Ethan. Prefería hacerlo sola, al lado de la estufa. Cuando él intentaba conversar, ella respondía con 1 o 2 palabras, o simplemente guardaba silencio. Sin embargo, todo empezó a cambiar poco a poco. Una tarde, Ethan regresó del pueblo y encontró el rancho distinto. El piso había sido barrido, las herramientas ordenadas, las mantas lavadas y tendidas al sol. El olor del café llenaba la habitación. «No te pedí que hicieras esto», dijo. Aiyana seguía con la mirada fija en la ventana. «No lo hice por ti. Lo hice para no sentirme muerta». Esa frase se le quedó grabada. Esa noche, mientras ella dormía en el pequeño cuarto del fondo, Ethan se quedó despierto, escuchando la lluvia golpear el techo. No podía entenderla, pero tampoco podía ignorarla. Días después, algo cambió. Ethan se levantó temprano para revisar el establo. El cielo estaba cubierto y la tierra olía a humedad. Mientras cruzaba el patio, vio a Aiyana arrodillada detrás del granero, con las manos hundidas en la tierra. Parecía enterrar algo. Cuando se acercó, ella se levantó bruscamente. «¿Qué haces?», preguntó él. «Nada. Vi que enterrabas algo». «No es asunto tuyo». Intentó apartarse, pero Ethan la sujetó del brazo. «Dime qué era». «¡Suéltame!». Por un instante, sus miradas chocaron. Ethan aflojó la mano, sorprendido por la intensidad de esos ojos. Aiyana se alejó sin decir nada y entró en la casa. Más tarde, cuando ella salió a traer agua del pozo, Ethan fue al lugar donde la había visto arrodillada. Escarbó con las manos. El suelo estaba húmedo, y pronto sintió algo duro. Una pequeña bolsa de cuero. La abrió. Dentro había un objeto metálico, cubierto de tierra, una medalla militar. Ethan la limpió con los dedos. Su corazón se detuvo. Grabado en el metal, se leía un nombre. Thomas Rowe. Se quedó inmóvil.
El viento soplaba alrededor, arrastrando polvo y hojas secas. No podía ser casualidad. Su hermano, la mujer que ahora vivía bajo su techo, ¿Cómo tenía su medalla? volvió a la casa. Aiyana estaba frente al fuego, preparando algo en silencio. Ethan la observó unos segundos desde la puerta. Quiso gritar, exigir respuestas, pero algo en la calma de ella lo detuvo. Dejó la bolsa sobre la mesa sin decir palabra. Aiyana miró el objeto, y su rostro cambió. No de sorpresa, sino de resignación. Sabía que ese momento llegaría. ¿Dónde la encontraste?, preguntó Ethan. Ella no respondió. ¿Qué hacías con esto? Aiyana levantó la mirada, despacio. Lo enterré, porque no me pertenece. Ethan dio un paso al frente. Era de mi hermano. Lo sé. El silencio volvió, pesado. Aiyana apretó las manos. Yo lo vi morir, Ethan. Él la miró, incrédulo. ¿Qué dijiste? Tu hermano, Thomas, estaba herido. Lo encontramos después de una emboscada. Mi padre no quería matarlo. Quería intercambiarlo por comida. Pero los soldados llegaron antes. Hubo fuego. Yo intenté sacarlo, pero una bala le atravesó el pecho. Lo enterré con mis propias manos. La medalla, la guardé para que su nombre no desapareciera con la arena. Ethan sintió que el aire le faltaba. No podía hablar. Su hermano muerto, enterrado por las manos de la mujer que ahora vivía con él. Todo giraba en su cabeza. Rabia, dolor, incredulidad. Pero al mirarla, no vio mentira, solo cansancio. ¿Por qué me lo ocultaste?, logró decir. Porque ningún hombre escucha a quien ama al enemigo. ¿Y por qué no te fuiste? Porque me condenaron a quedarme. Tú lo sabes. Ethan la miró largo rato. Luego salió, sin decir más. La noche cayó. El viento volvió a soplar, levantando polvo y recuerdos. Y mientras caminaba hacia el establo, Ethan entendió que aquella mujer no era su enemiga. Era el reflejo de todo lo que la guerra había roto. El sol se alzaba sobre las colinas, pintando el desierto con tonos de oro y cobre. La lluvia de los últimos días había dejado el aire más fresco, pero el silencio en el rancho seguía siendo el mismo, espeso, denso, casi insoportable. Ethan había pasado la noche en el establo, sin dormir. El sonido de los grillos y el viento golpeando las tablas lo mantenían despierto. Cada vez que cerraba los ojos, veía la medalla, el rostro de su hermano, las palabras de Aiyana repitiéndose en su cabeza. Lo enterré con mis propias manos. No sabía si odiarla o agradecerle. No sabía si culparla por lo que pasó, o perdonarla por haberle dado a Thomas un final digno. Pero sí sabía una cosa. Su vida ya no volvería a ser la misma. A la mañana siguiente, montó su caballo y cabalgó hacia el pueblo. Tenía que comprar grano, y también necesitaba alejarse. El pueblo quedaba a 1 hora de distancia, entre colinas y caminos de tierra. Mientras avanzaba, el polvo se levantaba detrás de él como una sombra. Cuando llegó, el bullicio habitual llenaba la calle principal. El herrero trabajaba golpeando el metal, las mujeres salían del almacén con sacos de harina, y un grupo de hombres jugaba cartas frente a la cantina. Pero cuando vieron a Ethan, las conversaciones bajaron de tono. Uno de ellos, Jake Turner, un ranchero joven y arrogante, escupió al suelo. «Mírenlo», dijo en voz alta. «El héroe que se casó con una apache». Algunos rieron. Ethan fingió no escuchar, pero el nudo en su garganta se hizo más fuerte. Entró al almacén general, pidió los sacos de maíz y esperó. Desde el mostrador, el dueño lo miró con incomodidad. «Ethan, ya sabes cómo es la gente. Hablan por hablar», dijo en voz baja. «Entonces que cierren la boca», respondió él, sin levantar la vista. Cuando salió, 2 mujeres pasaron frente a él, murmurando. «Dicen que duerme con ella en la misma casa. Peor aún, que ella fue parte del ataque donde murió su hermano».
Ethan apretó los puños, pero siguió caminando. No valía la pena discutir con fantasmas. Al regresar al rancho, el cielo comenzaba a nublarse. Ayanna estaba afuera, cortando leña. La fuerza con la que levantaba el hacha impresionaba. Sus movimientos eran precisos, firmes, como si descargara cada golpe contra algo invisible. Ethan se detuvo a observarla. Durante un instante, el tiempo pareció detenerse. La trenza negra de Ayanna caía sobre su espalda, y el sudor brillaba en su piel morena bajo el sol. Había algo profundamente sereno y poderoso en esa imagen. Ya no la veía como enemiga. Ya no podía hacerlo. Ella notó su presencia. ¿Qué miras?, preguntó sin dejar de cortar. A ti, respondió él, con honestidad. Ayanna soltó el hacha y lo miró a los ojos. No soy algo que debas mirar, Ethan. Y sin embargo, no puedo evitarlo. Hubo un silencio largo. El viento levantó polvo entre ellos. Ayanna apartó la vista y volvió a su tarea. Si sigues mirándome así, los espíritus pensarán que me deseas. No creo en espíritus, dijo él, pero tal vez tengas razón. Por primera vez, ella sonrió. Fue apenas un gesto, leve, casi invisible, pero para Ethan fue suficiente. Aquel día, comprendió que el silencio entre ellos comenzaba a romperse. Esa noche, mientras cenaban juntos por primera vez, Ethan habló. Fui al pueblo. Dicen cosas sobre ti. Ayanna no levantó la mirada. Que soy salvaje, que maté soldados, que bebo sangre. Ya lo he oído antes. No. Dicen que fuiste parte de la emboscada donde murió mi hermano. Ayanna dejó la cuchara y lo miró fijamente. ¿Y tú? ¿Qué crees? Ethan no respondió enseguida. El fuego de la chimenea crepitaba entre ellos. No lo sé, dijo al fin. Pero quiero creer que no. Ella asintió despacio. Entonces cree, porque no puedo ofrecerte más que eso. La sinceridad de su voz lo desarmó. Ethan sintió un impulso extraño, algo que hacía años no sentía, confianza. No en palabras, sino en miradas. Los días se hicieron más tranquilos. Trabajaban juntos, ella en el huerto, él en el establo. Poco a poco, el rancho volvió a respirar. Los animales engordaron, las cercas fueron reparadas, las noches se llenaron de un silencio distinto, menos pesado. A veces, Ayanna cantaba en su lengua mientras trabajaba. Ethan no entendía las palabras, pero la melodía tenía algo hipnótico, como si el viento mismo la acompañara. Una tarde, se atrevió a preguntarle qué decía la canción. Ella respondió, habla de un río que se niega a morir en el desierto. ¿Y lo logra?, preguntó él. Sí, porque no teme mezclarse con el mar. Ethan sonrió. Entendió que no hablaban de un río. Pero la calma nunca dura en el desierto. Una tarde, mientras arreglaban el molino, vieron levantarse una nube de polvo en el horizonte. Eran jinetes. Ethan tomó el rifle, entrecerrando los ojos. ¿Los conoces?, preguntó Ayanna. Ella miró con atención. No son de mi pueblo, son soldados. El corazón de Ethan se aceleró. Sabía lo que eso significaba. Habían venido por ella. Los jinetes se acercaron hasta quedar frente al rancho. Eran 4. El que iba al frente era el teniente Marshall, un hombre de mirada fría. Rowe, dijo sin saludar, tenemos órdenes. ¿De quién? Del coronel Whitman. Buscamos a una mujer apache. Fue vista cerca de tu propiedad. Ethan sintió el pulso en las sienes. Aquí no hay fugitivos. No me mientas. Sabemos que está aquí. Los soldados desmontaron. Uno de ellos miró dentro del establo. Ayanna salió entonces, tranquila, con el mentón en alto. Su sombra se proyectó sobre la tierra como una línea firme. Soy yo, dijo.
Si me buscan, no escondo mi rostro. El teniente la observó con desprecio. Así que tú eres la esposa del vaquero. Se rió. ¡Qué desperdicio! Un hombre blanco viviendo con una salvaje. Ethan dio un paso al frente. Cuidado con lo que dices. Tus órdenes son simples, Rowe, replicó el teniente. Entregárnosla. Será llevada al fuerte para ser interrogada. Dicen que estuvo en el ataque donde murió un soldado llamado Thomas Rowe. El nombre cayó como un cuchillo entre ellos. Aiyana lo miró, sin decir nada. Ethan sintió el peso de cada mirada, cada palabra, cada duda. Sabía que si la entregaba, jamás volvería a verla. Sabía también que, si la defendía, se enfrentaría al ejército. El silencio duró segundos, que parecieron eternos, hasta que Ethan habló, con voz baja pero firme. No. ¿Qué dijiste?, gruñó el teniente. Dije que no se la llevarán. Los soldados se miraron entre sí. Ethan levantó el rifle. Esta mujer es mi esposa, y si alguien intenta tocarla, primero tendrá que pasar por mí. El teniente apretó la mandíbula. Sabía que Ethan no estaba bromeando. Tras unos segundos de tensión insoportable, hizo un gesto a sus hombres. Nos iremos, pero esto no ha terminado. Nada termina en el desierto, dijo Aiyana, sin apartar la mirada. Los soldados montaron y se alejaron, dejando tras ellos una nube de polvo. Ethan bajó el rifle, respirando con dificultad. El silencio volvió, pero ya no era el mismo. Entre ellos dos, algo había cambiado para siempre. Esa noche, Aiyana se acercó al fuego. Ethan estaba sentado, en silencio, con la mirada perdida. Ella se arrodilló frente a él. Arriesgaste tu vida por mí. ¿Por qué? Ethan la miró. Porque no eres mi enemiga, y porque estoy cansado de perder a la gente que me importa. Aiyana lo observó largo rato. Luego dijo: Entonces, por primera vez, tal vez el desierto nos dé algo más que polvo. El fuego reflejó sus rostros. Afuera, el viento soplaba suave. Por primera vez desde que todo comenzó, Ethan sintió paz, y en medio del silencio, una certeza crecía entre los dos. Ya no eran un prisionero y una prisionera del destino. Eran dos almas que empezaban a encontrarse. El día había comenzado tranquilo. El cielo, despejado y azul, parecía prometer una tarde sin sobresaltos. Ethan y Aiyana trabajaban en silencio, reparando la cerca que los vientos del desierto habían derribado la semana anterior. El sol caía fuerte y el aire estaba quieto, demasiado quieto. Aiyana se detuvo un momento, observando el horizonte. Una línea oscura se extendía a lo lejos, sobre las montañas. «Tormenta», dijo simplemente. Ethan levantó la vista. El viento empezaba a cambiar, trayendo consigo un olor metálico, como el del hierro antes de la lluvia. «No puede ser», murmuró. «Es demasiado pronto para lluvias fuertes». Aiyana negó con la cabeza. «El desierto no pregunta cuándo venir, solo llega». Siguieron trabajando, apurando el paso, pero el cielo ya se estaba cerrando. El sol desapareció tras una masa espesa de nubes. En cuestión de minutos, la luz dorada del día se volvió gris. El viento sopló con fuerza, y el primer trueno hizo temblar el suelo. Ethan aseguró las herramientas y miró a Aiyana. «Vamos, debemos cubrir el establo». Ella asintió, corriendo tras él. El aire se llenó de polvo. Las primeras gotas comenzaron a caer, gruesas, pesadas, golpeando la tierra seca como piedras. Corrieron entre el viento. Los caballos relinchaban, asustados. Ethan abrió la puerta del granero y ambos entraron, empapados. El estruendo del trueno retumbó tan cerca que la madera vibró. Durante unos segundos, solo se escuchó la respiración de los animales y el rugido del viento afuera. Ethan intentó cerrar la puerta, pero una ráfaga la abrió de golpe, lanzándolo al suelo. Aiyana corrió hacia él, lo ayudó a levantarse. Sus manos se rozaron.
Por primera vez, ninguno las apartó. «Quédate adentro», dijo él, intentando recuperar el control. «No pienso esconderme», replicó ella. «Si el viento va a destruirlo todo, prefiero mirarlo de frente». El granero crujía. La lluvia caía con fuerza sobre el techo. Ethan sabía que si no reforzaban la entrada, el viento arrancaría la puerta. «Ayúdame», dijo, y empujaron juntos el pesado madero hasta encajarlo contra el marco. Las gotas se colaban por las grietas. El fuego de la linterna apenas resistía. Ayanna respiraba agitada, con el cabello mojado pegado a la piel. Ethan la observó. Por un instante olvidó la tormenta, el ruido, todo. «Nunca vi a nadie mirar así la lluvia», dijo. Ayanna sonrió apenas. «En mi tribu, la lluvia es la voz de los espíritus antiguos». «Dijiste que no creías en esas cosas». «No lo dije. Tú lo dijiste». «¿Y tú? ¿Crees en eso?» Ella lo miró. «Creo en lo que toca la tierra y la hace florecer. ¿Tú en qué crees?» Ethan guardó silencio. «No lo sé. Antes creía en Dios, luego en el ejército, después en la venganza, ahora solo en sobrevivir». Ayanna se acercó un poco más, con la mirada tranquila. «Sobrevivir no es vivir». Sus palabras cayeron suaves, pero pesadas como piedras. El trueno respondió desde afuera, haciendo temblar las paredes. Ethan la observó. No sabía qué decir. Había en su voz una verdad que dolía, pero también lo hacía sentirse vivo por primera vez en mucho tiempo. El viento azotó una de las ventanas, arrancando un pedazo de madera. El granero tembló. Ethan corrió para asegurar la parte suelta. Ayanna fue tras él. En un intento de empujar el marco, una ráfaga los alcanzó, haciéndolos caer juntos al suelo. Por un instante, quedaron uno sobre el otro, respirando con dificultad. El ruido de la tormenta desapareció en sus oídos, solo el sonido de sus respiraciones quedó. Ayanna apartó la mirada, pero Ethan no se movió. Sus ojos se encontraron. No había palabras, ni promesas, ni siquiera certeza. Solo la tensión de dos vidas que el destino había cruzado a la fuerza. Ella se levantó primero, sacudiéndose la ropa empapada. «Ayúdame a encender fuego», dijo con voz firme. Ethan asintió. Recolectaron pedazos de madera seca y los apilaron. El chisporroteo del fuego encendió la penumbra del granero. El calor empezó a devolverles el aliento. Ayanna se sentó cerca de la llama, envolviéndose en una manta. Ethan se quedó frente a ella, en silencio. Por un rato, ninguno habló. Solo se escuchaba el rugido de la tormenta afuera y el crepitar del fuego adentro. «¿Por qué no huiste cuando tu padre te dio conmigo?», preguntó Ethan de repente. Ayanna levantó la vista. «Porque habría muerto». «Podrías haberlo intentado». «No huyo de lo que no puedo cambiar». Ethan la miró. «¿Y si yo hubiera dicho que no? Entonces ahora no estaría aquí». «¿Y eso te habría importado?». Ella lo observó un momento antes de responder. «No lo sé, pero ahora sí». Ethan tragó saliva. «¿Y si te dijera que ya no te veo como una enemiga?». «Te creería», susurró ella, «porque ya no me miras con odio». La linterna proyectaba sombras sobre las paredes. Fuera, el trueno seguía rugiendo, pero adentro, algo más se encendía. No era el fuego, era algo que ninguno de los dos sabía cómo nombrar. La tormenta duró toda la noche. Cuando el viento se calmó, la lluvia seguía cayendo, suave, como si el cielo respirara cansado. Ethan y Ayanna seguían sentados frente al fuego, cada uno perdido en sus pensamientos. Ella hablaba de su infancia, de las noches junto al río con su madre, de las historias que contaban sobre los espíritus del cielo. Ethan, por su parte, recordó los días de su niñez en Missouri, cuando él y su hermano Thomas dormían bajo las estrellas, soñando con tierras lejanas.
Por primera vez, compartieron recuerdos, no heridas. Cuando el amanecer empezó a pintar el cielo, Ayanna se levantó. Abrió la puerta del granero. El paisaje estaba cubierto de barro, pero el aire olía limpio. Ethan se acercó, quedándose detrás de ella. «Sobrevivimos», dijo él. «No». Ella sonrió levemente. «Esta vez, vivimos». El sol apareció entre las nubes, bañando el rancho con una luz dorada. Ayanna estiró la mano, dejando que las gotas resbalaran por sus dedos. Ethan la miró, sabiendo que algo en él también había cambiado. Ya no era el mismo hombre que había bajado su arma ante una mujer en el desierto. Ahora era un hombre que empezaba a entender por qué lo hizo. El sol había vuelto a salir sobre el desierto, pero el aire seguía oliendo a lluvia. El rancho estaba cubierto de barro, y los caballos se movían inquietos, sacudiendo la cabeza. Ethan revisaba las cercas rotas mientras Ayanna recogía los restos de ramas y hojas que la tormenta había dejado. Ninguno hablaba. Había entre ellos una calma rara, nueva, como si el silencio ahora ya no pesara tanto. Por primera vez en mucho tiempo, el día transcurrió sin sobresaltos. Ayanna trabajaba sin descanso, y Ethan la observaba de lejos, con una mezcla de respeto y algo que no se atrevía a nombrar. Ya no la veía como una obligación impuesta por un jefe apache, tampoco como una enemiga. Era una presencia necesaria, como el aire después de la tormenta. Esa tarde, Ayanna fue hasta el río que cruzaba detrás del rancho. Ethan la siguió a distancia. El agua corría clara, reflejando el cielo que recién se abría. Ayanna se arrodilló junto a la orilla, metiendo las manos en el agua fría. Por un instante, pareció hablarle al río. Ethan se acercó lentamente. «¿Qué haces?», preguntó. «Escucho», dijo ella, sin voltear. «En mi pueblo, decimos que el río guarda las voces de los que ya se fueron. A veces, si uno guarda silencio, puede oírlas». «¿Y qué escuchas tú?». «A tu hermano». Ethan se quedó helado. Sus botas se hundieron en la orilla húmeda. «¿Qué dices?», murmuró. Ayanna levantó la mirada. Sus ojos tenían un brillo distinto, como si hablar de eso le doliera pero también la liberara. «No te conté todo», dijo despacio. «Aquella noche, cuando encontramos a tu hermano, no estaba solo. Había un niño apache con él. Tenía apenas 10 años. Los soldados habían atacado sin ver a quién disparaban. Tu hermano lo cubrió con su cuerpo. Una bala lo alcanzó en el pecho. El niño sobrevivió». Ethan cerró los ojos. El viento sopló entre los árboles, arrastrando el sonido del agua. «¿Por qué no lo dijiste antes?», preguntó con la voz quebrada. «Porque no lo habrías creído». «Tal vez sí». «No», dijo ella con suavidad. «Cuando un hombre busca venganza, no escucha verdades, solo busca a quién culpar». Ethan bajó la cabeza. Ayanna siguió hablando, su voz apenas un susurro. «Tu hermano no murió odiando. Murió en paz. Me pidió que enterrara esto con él». Sacó del bolso un trozo de tela doblado. Era una carta. La encontré entre sus cosas, pero nunca la leí. No me correspondía. Ethan tomó el trozo de tela con manos temblorosas. Dentro había un papel amarillento, húmedo por los años. Lo abrió con cuidado. La tinta casi se había borrado, pero todavía podía leerse. «Si no regreso, dile a Ethan que no busque culpa. Ningún hombre es enemigo hasta que alguien le enseña a hacerlo». Thomas Rowe. Las palabras se clavaron como un cuchillo dulce en su pecho. Ethan se quedó inmóvil, mirando el río, sin poder hablar. Ayanna lo observaba, sin moverse. El silencio que siguió no era vacío, era comprensión. Pasaron minutos, tal vez horas. El sol empezó a caer, pintando el cielo con tonos de fuego.
Ethan se acercó al agua y dejó que el papel se deslizara sobre la corriente. El río se lo llevó, girando lento entre las piedras. Así termina, dijo él, apenas audible. No, respondió Ayanna. Así empieza. Ethan la miró. Por primera vez no había distancia entre ellos. No había un pasado que los separara. Solo dos personas que habían sufrido lo mismo y que en ese dolor encontraban un reflejo. Se sentaron junto al río, uno al lado del otro. El viento soplaba suave, moviendo las hojas. Ethan rompió el silencio. Mi hermano tenía razón. ¿Sobre qué? Sobre que el enemigo se aprende. Y creo que ya olvidé cómo odiar. Ayanna lo miró con ternura, y por primera vez sus ojos se humedecieron. Entonces tal vez mi padre no se equivocó contigo. Ethan sonrió levemente. ¿Crees que él sabía que esto pasaría? No lo sé, respondió ella. Pero sé que mi pueblo cree en los círculos. Todo lo que empieza con violencia debe terminar con amor, o vuelve a repetirse. El río seguía fluyendo, brillante bajo la luz del atardecer. Ethan estiró la mano, tocando apenas la superficie del agua. Tomás dio su vida para salvar a un niño de tu gente, dijo. Y ahora yo intento salvar lo que queda de la mía. Entonces, los dos cumplimos promesas, dijo ella. Él protegió a un niño. Tú protegiste a su hermana. Ethan giró el rostro, sorprendido. ¿Qué dijiste? Ayanna sonrió apenas. El niño que tu hermano salvó era mi hermano menor. El silencio se hizo más denso que el aire. Ethan parpadeó, incrédulo. ¿Tu hermano? Mi padre me lo contó cuando volvió. Dijo que un soldado murió salvando a nuestro pequeño, y que esa deuda no se pagaría con sangre, sino con vida. Por eso me entregó a ti. No fue castigo. Fue un gesto de honor. Ethan sintió que algo dentro de él se quebraba, y al mismo tiempo se reconstruía. Todas las piezas del rompecabezas encajaron de golpe. La decisión de Nayen, la mirada silenciosa de Ayanna, la carta de Thomas. Todo tenía sentido. El sol desapareció por completo. Solo quedaba la luz pálida de la luna reflejándose en el agua. Ethan se levantó y le ofreció la mano a Ayanna. Volvamos a casa. Ella la tomó. Sus dedos se entrelazaron sin miedo, por primera vez. Mientras caminaban hacia el rancho, el río seguía su curso, murmurando en la oscuridad. Llevaba consigo la carta de un soldado, las lágrimas de una mujer y el comienzo de un amor que había nacido del perdón. La luna llena se alzaba sobre las colinas, bañando el desierto con una luz pálida y serena. El rancho dormía en silencio. Los caballos respiraban tranquilos, el molino giraba despacio, y el fuego en la chimenea crepitaba débilmente. Ethan estaba sentado junto a la ventana, observando el horizonte. No podía dormir. Había algo en el aire, una tensión leve, como el suspiro que antecede a una tormenta. Ayanna dormía en la habitación del fondo. Después de lo ocurrido junto al río, algo entre ellos había cambiado para siempre. No se necesitaban palabras. El perdón había sido silencioso, y el amor, tímido, casi invisible, empezaba a nacer entre los restos del pasado. Pero la paz en el desierto nunca duraba demasiado. Un ruido lejano lo hizo levantarse. El sonido metálico de cascos sobre piedra. Ethan apagó la lámpara y salió al porche. El viento soplaba suave, levantando polvo. A lo lejos, vio una columna de humo y, tras ella, la sombra de varios jinetes. Otra vez no, murmuró. Entró y tomó su rifle. Ayanna apareció detrás, envuelta en una manta. ¿Qué ocurre? Alguien viene. ¿Soldados? Ethan asintió. Es probable. Entonces no huyamos esta vez, dijo ella con calma.
Esta tierra también es mía ahora. Ethan la miró. Había en sus ojos una decisión firme. Por primera vez, comprendió que no estaba solo. El ruido se hizo más fuerte. 5 jinetes se acercaban, con antorchas encendidas. El reflejo del fuego iluminaba sus rostros endurecidos. Al frente iba el teniente Marshall, el mismo que semanas antes había prometido volver. Ethan apretó los dientes. El corazón le latía con fuerza, pero no de miedo, sino de rabia contenida. Los soldados se detuvieron frente a la casa. El teniente bajó del caballo. «Te lo advertí, Rowe», dijo, con una sonrisa fría. «El coronel quiere respuestas. Esa mujer pertenece al fuerte, no a ti». Ayanna salió del interior. No se escondió. Caminó hasta quedar al lado de Ethan, de pie, firme, con la cabeza erguida. El fuego de las antorchas iluminaba su rostro moreno. «No pertenezco a nadie», dijo con voz clara. Marshall se rió. «Todos pertenecemos a alguien». «Entonces tú perteneces a tu miedo», respondió ella. El teniente dio un paso adelante, enfurecido. «Basta de palabras». «Sí», dijo Ethan, alzando el rifle. «Basta». Hubo un silencio pesado. El viento sopló, haciendo que las antorchas parpadearan. Los caballos resoplaron, nerviosos. Nadie se movió durante varios segundos, hasta que uno de los soldados, joven e impaciente, trató de acercarse. El disparo sonó como un trueno. La bala pasó rozando su bota, levantando polvo. Ethan no había fallado, solo había advertido. Marshall levantó la mano. «Bajen las armas». Pero sus hombres ya estaban tensos, listos para disparar. Y en ese instante, la calma del desierto se rompió. El tiroteo fue breve, confuso, brutal. Ethan disparó 2 veces, cubriéndose detrás del muro de piedra. Ayanna corrió hacia el establo, soltando a los caballos para crear confusión. El ruido de los cascos, el relincho de los animales, los gritos de los hombres, todo se mezcló en un caos de polvo y fuego. Una bala rozó el brazo de Ethan, arrancándole un grito ahogado. Se cubrió detrás del carro, respirando con dificultad. Ayanna apareció a su lado, arrojándole un cuchillo apache. «Tómatelo», dijo. «Es más rápido que tus balas cuando la suerte se acaba». Él sonrió, pese al dolor. «Eres peligrosa. Y tú, demasiado lento». Ambos se asomaron al mismo tiempo. 2 soldados yacían en el suelo, uno herido, otro muerto. Marshall gritaba órdenes, cubriéndose detrás de su caballo. El rancho ardía parcialmente. Una antorcha había caído sobre el pajar. «¡Ayanna!», gritó Ethan. «¡El fuego!». Ella corrió hacia el establo sin dudarlo, cubriéndose con una manta mojada. El humo era denso, casi irrespirable. Ethan trató de seguirla, pero otra ráfaga de disparos lo detuvo. Respondió con un tiro certero. El caballo del teniente cayó, lanzándolo al suelo. La confusión duró solo unos segundos más. Cuando el humo empezó a disiparse, 3 de los 5 jinetes yacían inmóviles. Los otros 2 escaparon, llevándose a su comandante herido. Ethan dejó caer el rifle y corrió hacia el establo. «¡Ayanna!». No obtuvo respuesta. El fuego crepitaba. El calor era insoportable. Sin pensarlo, se cubrió el rostro con una manta y entró. El humo lo cegó, pero la encontró. Ayanna estaba tirada en el suelo, tosiendo, intentando liberar a un potro atrapado entre las tablas. Ethan la levantó y, juntos, salieron tambaleando hacia la lluvia que empezaba a caer otra vez, como si el cielo quisiera apagar el infierno que había nacido en la tierra. Ambos cayeron de rodillas, empapados, jadeando. El fuego se extinguía lentamente bajo el agua. Ethan tomó el rostro de Ayanna entre las manos. «¿Estás bien?». Ella asintió, apenas respirando. «Sí, pero uno de los caballos...». «No importa. Tú estás viva. Eso basta». Ayanna lo miró.
Sus rostros estaban tan cerca que podían sentir el aliento del otro. Por un segundo, el tiempo se detuvo. El olor a humo y lluvia los envolvía, y sin pensarlo, Ethan la besó. No fue un beso de deseo, ni de impulso. Fue una promesa muda, nacida del fuego, del miedo y del amor que no necesitaba palabras. Ayanna no se apartó. Simplemente cerró los ojos, dejando que la tormenta, por fin, se calmara dentro de ambos. Esa noche, cuando todo terminó, Ethan permaneció despierto, sentado junto a ella. El rancho estaba destruido en parte, pero seguía en pie. El silencio volvió, aunque diferente. Ahora era un silencio lleno de vida. Ayanna dormía apoyada sobre su hombro. Él la miró, y por primera vez en años, sintió algo que había olvidado. Esperanza. El silencio del amanecer era tan profundo que podía oírse el murmullo del agua entre las piedras, el suspiro del viento rozando los álamos, y el suave respiro de los caballos en el establo. El rancho olía a madera quemada y tierra mojada. La tormenta había dejado cicatrices por todas partes, pero también un extraño tipo de paz. Ethan abrió los ojos lentamente. El primer rayo de sol entraba por la ventana rota, bañando el suelo de luz dorada. Su brazo seguía rodeando los hombros de Ayanna, que dormía a su lado, envuelta en una manta. Por un instante, la observó sin moverse, el rostro relajado, el cabello suelto, una serenidad que no había visto jamás en nadie. Parece que el mundo se detuvo para dejarnos respirar, pensó. Salió al patio. El aire era fresco, casi nuevo. El cielo, despejado después de días de lluvia, parecía prometer algo que él ya no recordaba cómo se llamaba. Futuro. Ayanna apareció poco después, descalza, con una camisa de lino que le quedaba grande. Llevaba en las manos una taza de café, y se la ofreció en silencio. Ethan la tomó, sonriendo apenas. Gracias. No es café Apache, bromeó ella, pero te mantendrá vivo. Ethan rió. Después de anoche, eso ya es suficiente. Se quedaron de pie, mirando el horizonte. Las montañas brillaban con el sol naciente, y entre ellas se extendía el valle, cubierto de neblina. Era hermoso, tan hermoso que dolía. Ayanna respiró hondo. En mi lengua, a este momento lo llamamos Tase-Kaani, dijo. Significa, cuando el mundo vuelve a empezar. Ethan la miró. ¿Y crees que está volviendo a empezar? Sí, respondió ella, pero esta vez, contigo. Él no dijo nada. Solo se acercó un paso más. El sol los envolvía, y por primera vez desde que todo comenzó, no había miedo entre ellos. Durante los días siguientes, trabajaron juntos para reconstruir lo que la tormenta y los soldados habían destruido. Repararon cercas, cortaron madera, cuidaron los animales. Las risas, escasas pero sinceras, empezaron a llenar los silencios. Cada noche, compartían la cena junto al fuego. Ethan hablaba poco, pero sus ojos decían más que las palabras. Ayanna, en cambio, comenzó a cantar otra vez, canciones que hablaban de caminos y promesas. Una tarde, mientras el sol se escondía, ella dijo, «Cuando era niña, mi madre me contaba que cada hombre tiene un lugar al que pertenece y una persona que lo espera». Ethan sonrió con melancolía. «¿Y tú crees que yo tengo ese lugar?» «Ya lo encontraste», respondió ella. «Está aquí». ¿Contigo? No. Ayanna lo miró con ternura. En ti mismo. Ethan no supo qué responder. Solo se acercó y apoyó su frente contra la de ella. El silencio del atardecer los envolvió como una bendición. Al día siguiente, llegó un visitante inesperado. Un joven apache se detuvo frente al rancho, montado en un caballo pinto. Traía una lanza corta y una bolsa de cuero cruzada al pecho. Ayanna salió a recibirlo. Hablaron en su lengua durante varios minutos, en voz baja.
Ethan observó desde la distancia, tratando de adivinar de qué se trataba. Finalmente, ella se acercó. «Era un mensajero de mi pueblo», dijo. «Trae noticias». «¿Buenas o malas?». Ayanna sonrió. «Depende de cómo lo mires. Mi padre murió». Ethan bajó la cabeza. «Lo siento». «No, no sientas pena. Murió como vivió, mirando al horizonte. Dijo que el viento le trajo paz, y que su última palabra fue tu nombre». Ethan la miró sin entender. «¿Mi nombre? ¿Por qué?». «Porque cumpliste lo que él no pudo. Hiciste lo que los hombres de ambos lados olvidaron. Elegiste no odiar». Ayanna sacó de la bolsa un pequeño objeto, un colgante de hueso con una piedra turquesa en el centro. «Él quería que esto fuera tuyo», dijo. Ethan lo tomó con cuidado. Era el mismo símbolo que Nayen había dejado la primera vez que se vieron. El círculo del pacto. El inicio de todo. Se quedó mirándolo largo rato, hasta que el sol lo hizo brillar entre sus dedos. Luego lo colgó en el cuello, sin decir palabra. Ayanna se acercó y, en voz baja, dijo: «Ahora el círculo se cerró». Esa noche, el cielo estaba lleno de estrellas. Ethan y Ayanna salieron al porche, envueltos en una manta. El fuego del hogar ardía lento detrás de ellos. «Nunca pensé que viviría para ver algo así», dijo Ethan. «¿Qué cosa?». El silencio sin miedo. Ayanna apoyó la cabeza en su hombro. «Entonces escúchalo, porque no dura mucho». Él rió. «¿Siempre tan sabia?». «No», respondió ella. «Solo cansada de aprender a golpes». Se quedaron así, mirando el cielo, escuchando el murmullo del viento entre los árboles. El valle dormía, el mundo respiraba. Y, por primera vez, Ethan sintió que ya no debía nada a nadie. Pasaron los años. El desierto, que alguna vez fue rojo de sangre y fuego, volvió a cubrirse de hierba seca y flores silvestres. Las tormentas seguían viniendo y yéndose, como siempre, pero ya no había disparos, ni gritos, ni humo en el horizonte. Solo el sonido del viento y el canto de los pájaros al amanecer. Ethan Rowe ya no era el mismo hombre que llegó a Arizona, cargando un rifle y un pasado. Sus manos seguían fuertes, pero el brillo de la violencia había desaparecido de su mirada. Ahora se levantaba cada día al amanecer, miraba hacia el valle y daba gracias al silencio. Porque el silencio, descubrió, también podía ser una bendición, no un castigo. Ayanna seguía a su lado. Su cabello, más largo, se iluminaba bajo el sol de la mañana. Ya no vestía como una extraña, sino como parte de la tierra. La gente del pueblo, que antes la llamaba salvaje, ahora la saludaba con respeto. Decían que el rancho de los Rowe era el único donde el agua del pozo nunca se secaba, ni siquiera en los veranos más duros, y algunos murmuraban que eso era obra de ella. Una tarde de primavera, Ayanna se encontraba junto al río, el mismo que años atrás había sido testigo de su confesión. El agua seguía corriendo, tranquila, como si nunca hubiera cargado la memoria de los muertos. A su lado, un niño jugaba con una rama, intentando atrapar los peces que nadaban bajo la corriente. «No los atrapes», dijo Ayanna, sonriendo. «Solo míralos». «¿Por qué, madre?». «Porque el río no se detiene por nadie, y si lo intentas, solo te llevará con él». El niño levantó la mirada. Tenía los ojos claros como su padre, pero la piel morena como su madre. Era la mezcla de dos mundos, la promesa que su abuelo había soñado. «¿Y tú te dejaste llevar por el río, madre?». Ayanna pensó un momento. «No», respondió suavemente. «Yo aprendí a nadar en su corriente». Ethan los observaba desde el porche. Había en su pecho una paz que nunca creyó posible. Los años lo habían vuelto más silencioso, más lento, pero también más sabio. Había construido nuevas cercas, sembrado nuevos campos, pero lo más importante, había aprendido a no temerle al amor.
Una tarde, el pueblo organizó una pequeña feria. Ethan y Ayanna asistieron con su hijo. La música sonaba, los niños corrían, y las risas llenaban el aire. Cuando entraron, las miradas se volvieron hacia ellos, pero ya no con burla ni prejuicio. El tiempo había borrado los rostros del odio. La gente los saludaba con una mezcla de respeto y curiosidad. Una mujer se acercó, con un pañuelo en la cabeza. Ayanna, ¿es verdad lo que dicen? ¿Qué dicen? Preguntó ella sonriendo. Que tu esposo una vez desafió al ejército por ti. Ayanna miró a Ethan. Él sonrió sin responder. No sé si lo desafió, dijo ella al fin. Solo sé que eligió quedarse. Y eso fue suficiente. Esa noche, de regreso al rancho, el cielo estaba despejado. El aire olía a hierba y a fuego de leña. Ayanna se sentó junto a la ventana, peinándose el cabello. Ethan la miraba desde la puerta. ¿Recuerdas aquella noche de la tormenta? Preguntó. Ella sonrió. ¿Cómo podría olvidarla? Pensé que moriríamos. Y en cambio, nacimos. Ethan se acercó, tomó su mano. Nunca te lo dije, Ayanna. ¿Qué cosa? Que aquella noche, cuando te vi correr bajo la lluvia, entendí algo que tardé años en comprender. Que no se puede amar a medias. Ella lo miró, seria. Entonces no lo digas. Demuéstralo. Él asintió y la besó. El beso fue lento, maduro, lleno de gratitud más que de deseo. Era el tipo de amor que no necesitaba juramentos, porque ya los había cumplido todos. Al amanecer, el canto de los pájaros los despertó. Ethan salió al patio y observó el valle. El sol ascendía sobre la tierra roja, y una fina neblina cubría los campos. Ayanna apareció detrás, abrazándolo por la espalda. Su hijo corría con un cachorro entre los arbustos. El molino giraba despacio, y el agua del pozo brillaba bajo la luz dorada. Ethan habló sin volverse. Si Thomas pudiera ver esto... Ayanna apoyó la cabeza sobre su hombro. Lo ve. ¿Cómo lo sabes? Porque cuando el viento sopla desde el este, el río suena como su voz. Y cada vez que lo escuchas, sonríes sin darte cuenta. Ethan sonrió. Tal vez tienes razón. No, tal vez, dijo ella. En mi lengua no existe esa palabra. O es, o no es. ¿Y esto? Es. El viento sopló, moviendo la hierba del valle como un mar dorado. Ethan levantó la mirada hacia el horizonte. Por primera vez no vio muerte, ni guerra, ni fantasmas, solo vida. Y comprendió que el círculo se había cerrado, tal como Ayanna había dicho.